Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas a caballo. Soy nacido y criado en el monte, en barrancos y brechas. Me la he navegado, el olor a ganado, costales de mota, el cantar de los gallos. Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Molinar y hoy estaremos hablando acerca de qué tanto puede influir la música en la humanidad. Comenzamos. Y así es, el tema de hoy es la influencia musical en la humanidad. Hay una minoría de personas que cree que la música no tiene influencia en el hombre, pero la mayoría de nosotros lo creemos. También existe una categoría de músicos, de historiadores y de científicos que han querido buscar el origen de la música. Lamentablemente no lo han encontrado y esto ha sido porque han rechazado totalmente la revelación divina de su origen. Existe una minoría de científicos, historiadores, arqueólogos y músicos que le ha dado validez al punto bíblico en cuanto al origen. Esto es después de la vida de Caín. Esta acción musical se lleva en las dimensiones celestes. La Biblia lo revela de tal manera de que no somos los únicos que tenemos este talento, de que no somos los únicos que gozamos de este privilegio, sino que también los ángeles. Pero la pregunta permanece hacia la ciencia, en el ámbito secular. ¿Por qué la música tiene cierto efecto en el hombre y por qué el hombre tiene cierta reacción en la música? ¿Por qué toca las fibras más sensibles del hombre, ya sea emocionalmente en los ámbitos de ira, de melancolismo, romanticismo, de brinca, salta, baila y llora, lo que quieras? Tiene este efecto en el hombre. ¿Y por qué la amamos tanto?, se preguntan ellos. Yo me acuerdo hace tiempo cuando veía a mi sobrino caminando, agarrándose de la orilla de un sillón, queriendo empezar a caminar, y mi hermana empezaba a poner música. Y mi niño, sin ningún conocimiento alguno acerca del baile, comenzaba a doblar sus rodillas y se reía y empezaba a mover su cabeza. O cuando estaba en la cuna, que llegabas y le cantabas una canción y le empezabas a aplaudir, el niño se alteraba y empezaba a carcajearse, movía sus pies, quería no sé si bailar. Lo que me decía a mí que algo ya viene en el hombre desde su nacimiento, viene configurado para que el hombre reaccione a la música. Y así es, y hasta la fecha se siguen preguntando por qué la música es como es, por qué tiene que llevar este patrón rítmico organizado en armonía, porque a veces, aunque el tempo sea un poco acelerado o el tempo sea en una velocidad mínima, ¿por qué tiene que llevar este orden? ¿Por qué no nada más podemos agarrar las notas y desordenarlas todas y aún decir esto es música? A pesar que hoy en día sí es cierto, muchos grupos, y no voy a mencionar categorías de grupos, ya que mi segundo nombre es Prudencia, y por respeto y para que no se agüiten los reggaetoneros, ni los que les gusta el duranguense, ni los rockeros, ni nada de ese, guardaré cordura. Hey, yo tiene talento. Muy bien, y para una explicación más desarrollada te voy a dejar con mi compañero Edgar Pacheco. Nos estamos viendo. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas a caballo. Soy nacido y criado en el monte, en barrancos y brechas. Me la he navegado, el olor a ganado, costales de mota, el cantar. La música ejerce una fuerza sumamente persuasiva sobre la mente porque la condiciona, la moldea, la impele y la esclaviza. La música ejerce un poder muy persuasivo que puede manipular una mente hasta el punto de hacerla que tome decisiones o, en su efecto, puede crearle una identidad en base a lo que está escuchando. La música despierta todo tipo de afectos, emociones, pasiones que son capaces de inclinar la voluntad en pos de algo específico. O simplemente la música se vuelve una droga adormecedora que embota el entendimiento y lo hace incapaz de ver con claridad. La música es muy celosa, pues aquellos que gustan de un género son incapaces de disfrutar algún otro por considerarlo ajeno a la identidad que este género les prescribe. La música, como los himnos nacionales de un país, pueden levantar el sentimiento nacionalista de un pueblo hasta el punto de crear un espíritu patriótico orgulloso de su pueblo, lo cual es muy propicio
para volver el alma temeraria, tanto de un joven como de un adulto, como de un anciano, y también para volverla presta a actuar en pos de una soberanía, como coloquialmente decimos, lanzarlos a la guerra, o alentarlo en medio de una cruenta batalla, todo por escuchar un himno nacional. La música como agente disuasivo, como agente persuasivo es muy, muy poderosa. Plutarco, cuando escribía de Sócrates, nos comparte cómo el filósofo griego veía, él como muchos, la imperiosa necesidad de que la música fuera normada en algún grado por las autoridades, porque él comprendía, como han comprendido otros, el poder desmedido que la música llega a tener sobre las masas incapaces de desarrollar por sí mismas un pensamiento crítico. La gente que no ha aprendido a pensar por sí misma son carne de cañón, son fácilmente manipulables a través de la música. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos pueden estar siguiendo patrones de conducta sumamente contrarios a un estándar moral establecido por la sencilla razón de que están escuchando continuamente letras que condicionan sus pensamientos. Probablemente esto no cambie. La derrama económica son millones y millones y millones de dólares cada año por la industria de la música. La música, en las manos incorrectas o en las manos ignorantes, puede incentivar una insurrección o contaminar el espectro social al punto de degradar las virtudes y los estatutos morales de una sociedad, que es justamente lo que estamos viviendo en la actual narcocultura mexicana. Hemos visto cómo los narcocorridos han permeado totalmente el espectro social al punto de condicionar a la gente a creerse que ellos son los héroes de esos corridos. En el Concilio de Trento, el grupo contrarreformista llamado los jesuitas aseguraban aborrecer los himnos de Martín Lutero porque los consideraban un germen difícil de erradicar y uno de los principales obstáculos a vencer. Lutero, en sus charlas de sobremesa, compartía su asombro de ver cómo la música había hecho que el evangelio se expandiera como una llama en la hierba seca. Estos ritmos con letras habían hecho que el evangelio entrara al corazón de los hombres. En el día actual nos enfrentamos a un desafío tremendo, como sociedad, como cristianos, como personas, en cuanto a la música en nuestro país. Estamos hablando literalmente de una reforma que sea capaz de sacudir los cimientos de este bello arte y que los eleve nuevamente como una de las más bellas virtudes que el hombre puede expresar, para que por medio de esta virtud la sociedad sea capaz de revitalizarse y comprender las grandes maravillas que como hombres poseemos. En el aspecto social, la música se ha vuelto un simple compás acompañado de un beat, acompañado de algunas frases jocosas de desprecio a la mujer y de degradación de su persona. O en otro aspecto, la música llamada narcocorridos incentiva la muerte, crea un espíritu temerario en nuestra juventud. Y este tipo de música, este tipo específicamente llamado narcocorridos, borra la delgada línea que hay entre la realidad y la fantasía y crea una atmósfera tan fría donde el corazón no es capaz de comprender lo terrible de la muerte y lo glorioso de la vida. Algo que debería estar reservado como una disciplina académica forense en un lugar propicio, está en las hojas de nuestros periódicos, está en la música que escuchamos, los cadáveres putrefactos vendiéndose al por mayor en las calles bajo el estandarte de derecho de expresión y escuchándose en las letras de pseudocantantes que apelan o elogian la muerte o la matanza. Todo esto es sumamente lamentable, sin embargo, todo esto está permeando el aspecto social de nuestra cultura, lo que llamamos la narcocultura actualmente. En el ámbito cristiano, después del boom musical o el avivamiento musical de los años 80, la música viene en una subsecuente caída libre. La música cristiana, las letras cristianas se han bebido toda la filosofía humanista, antropocéntrica, hasta el punto de considerar innecesaria la teología para escribir cantos, como lo han argumentado algunos cantautores cristianos o líderes de bandas como Tercer Cielo. La pregunta es, ¿qué le pasó a nuestra sociedad? O la pregunta es, ¿qué le pasó al cristianismo, a la música cristiana? Esto no es más que la evolución social, el llamado liberalismo, el germen antiintelectual que degrada todo a su paso y lo hace burdo, falto de gracia. La cultura tolerante en la cual nosotros vivimos nos está matando bajo la falsa bandera de libertad. Bajo esa falsa bandera de libertad que permea el espectro sociológico, hoy tenemos a niños cantando a la muerte como si fuese algo natural. Tenemos a raperos gritándole al mundo que violar, que golpear, que drogarse es parte de una moda cool o social que la gente debe de aceptar. Y lo peor de todo esto es que son los padres los que están heredando, inculcando esta calidad moral a sus hijos. La sociedad heredará
una cada vez más degradada concepción moral y espiritual. Que la gente se gasta sus quincenas en comprar un disco de un hombre que dice soy de rancho, pero en su vida ha pisado uno o no sabe qué son labrar las parcelas. Esto no es nada más la incoherencia de lo que estamos bebiendo, de lo que estamos recibiendo y lo que estamos adoptando a nuestro modelo de vivir. Las respuestas más estúpidas, hablando de estupidez como un grado de inteligencia, es yo escucho corridos y yo no he matado a nadie. O también dicen yo soy un reggaetonero y no golpeo a mi esposa. Lo que no se dan cuenta es que la música crea las condiciones y los móviles propicios para que esto se vuelva cada vez más normal. Y entonces algún día un niño, un joven o un adulto con su mente embotada, después de haber recibido constantemente el argumento ad populum constante de la música, un día va a tomar un cuchillo y va a asesinar a alguien. Un día va a tomar una pistola y va a matar a sus enemigos. Un día con su puño va a golpear a su esposa, porque esto es lo que recibe constantemente la sociedad. Y aunque hay excepciones a la regla, sin embargo, cada día, si seguimos bebiendo estas drogas, va a ser de lo más normal. La pregunta es, ¿qué tiene que ofrecer a la sociedad los cantantes cristianos? ¿Sus delays chillando mientras se repite hasta el hartazgo frases técnicas incomprensibles para el mundo? ¿Será eso lo que podemos ofrecerle a esta sociedad que se desmorona? ¿Qué puede ofrecer el cristianismo en este aspecto a la sociedad? ¿Usar los altares de las iglesias como plataformas para presumir sus solos de guitarra o sus solos de batería? ¿Qué puede ofrecer el cristianismo? ¿Mostrarnos cómo es buen negocio, que también podemos cristianizarlo y vender grandes discos bajo el halo místico de música sacra o cristiana? ¿Qué tenemos que ofrecer como cristianos? Canciones cada vez más trilladas, cada vez más carentes de una exégesis profunda, clichés repetitivos y cansados de los jovencitos líderes de alabanza que aprenden esos clichés de memoria por no estudiar sus Biblias y que luego van y los vomitan en las iglesias. Yo soy el resultado de una canción hace 10 años. Hace 10 años mi vida cambió totalmente la manera en que veía las cosas. Una canción me incentivó al estudio, al acervo, al conocimiento y a la devoción espiritual. Hace 10 años una canción con contenido teológico sacó mi vida de las tinieblas, porque alguien esbozó por medio de una canción teología. Hace 10 años. Los últimos 3 años, lo más profundo que yo he oído o he escuchado son sincretismos humanistas, pero eso sí, con el delay muy marcado y muy alto, porque como todos sabemos, el delay es de Dios y el distorsionador es del diablo. Saludos a todos y bendiciones. Esto fue todo por hoy. Esto fue la primera parte en cuanto al ámbito musical, secularmente hablando. La segunda parte vendrá próximamente. Estaremos hablando un poco más y profundizando acerca de la música cristiana y cómo ha afectado en nuestras iglesias. Esto fue Oye y mi nombre es Jorge Molinar. Nos vemos. Shalom.